Bienvenido a Super Health Podcast. Peña y Living. Mi nombre es José Antonio Mansilla. Yo soy Inmaculada García y estamos aquí una semana más para presentar un nuevo podcast. José, hoy vamos a hablar de déficit de sueño, descanso, el camino perpetuo del estrés. Queremos un poquito crónico. Queremos un poquito que nos ilumines un poquito de más allá de dormir más horas o menos, un poquito que nos cuentes qué pasa con este déficit. Pero antes de nada, cuéntanos. Bueno, antes que nada vamos a recordar dónde nos pueden seguir, ¿vale? En @yuma.yogamedicinal, @drsamuelsontoc, info@yogamedicinal.com, tenemos un teléfono de WhatsApp, más 34 640 56 31 69. Y no solamente eso, no se olviden de suscribirse al canal y darle a la campanita, incluso nos pueden directamente, si quieren, nos pueden mandar alguna petición que tengan de algún tema que le apetezca que podamos tratar, etcétera. Pero no solamente eso, ¿qué nos cuentas tú más también de Planeta Incora? Bueno, pues como ya sabéis, nuestra marca de ropa, Planeta Incora, que apuesta por el modelo de vestirnos de una forma coherente, sostenible, con ropa fabricada aquí en España, por pequeños talleres locales, que cuidan nuestro cuerpo, ¿vale? Y además, pues bueno, sí, con esta filosofía de alimentación, deporte, vida sostenible. Como ya sabéis que sacamos pequeñas capsulitas, ya estamos en marcha con la cápsula de otoño, que además tendremos alguna edición especial, ya adelanto, para nuestro retiro, que ahora vamos a hablar de él. De ello directamente, sí. Exactamente. Al fin se viene para noviembre el método vida. Va a ser un taller, retiro, en nuestro retiro anual, presencial, donde el objetivo principalmente es producir en ti una reprogramación tanto corporal como integrativa. Cuando hablamos de la palabra integrativa es entender que tú puedes reprogramar tu cerebro para que tenga un efecto directo sobre el resto de tus sentidos, tu sistema y tu cuerpo. ¿Qué más nos cuentas sobre el método vida, Isma? Pues, yo creo que es una oportunidad estupenda para soltar, para recordar quién eres y para, pues saber que a veces que nuestro cuerpo y nuestra mente guarda algo que no podemos sostener. Entonces aquí, pues que vamos a conseguir liberar y soltar todo eso que tenemos, ¿vale? Y por eso va a ser una liberación emocional, va a ser un descanso interior, va a ser una reconexión con nosotros mismos. Entonces, además vamos a dar luego un protocolo con un kit para seguir durante los siguientes días al retiro. Ya sabemos que vamos a estar viernes, sábado y domingo con una nutrición basada en este método que nos va a ayudar tanto a limpiarnos nuestro cuerpo como nuestra mente y pues volver a nosotros y poder aligerar nuestro alma, recuperar nuestra energía. Y creo que pues que llevamos mucho dentro y que vamos a poder con estos 3 días y ese pequeño kit que vamos a dar para continuar después, reconectarnos y reprogramarnos desde nuestro interior. Así que yo creo que es un momento estupendo para regalarnos a nosotros mismos. Ya sabéis, 14, 15 y 16 de noviembre. Inscripciones abiertas, pueden escribir a la página web, al correo, les podemos seguir informando de si tienen alguna duda, de precios, promociones. Ahora estamos en promoción también, así que aprovechen el momento. Dicho esto, vámonos al podcast. Vámonos a nuestro tema de hoy. Quiero que para enfocarlo desde la psiconeuroneurología, José, ¿qué significa realmente descansar más allá de dormir horas? A ver, un concepto a veces erróneo que tiene la gente es que piensan que descansar es acumular horas de sueño como tal. Lo que pasa es que muchas veces no distinguimos entre lo que es simplemente permanecer tumbado sobre una superficie plana que puede llamarse cama, suelo, esterilla, colchón, flotador X, y descansar. Cuando realmente hablamos de descansar y de dormir, donde hay un proceso completo donde se alteran, donde se suceden los ciclos del sueño REM y no REM, lo que produce es un impacto directo sobre tu sistema neuroendocrino. De ahí
Esa es la visión de la psiconeuroinmunología de cómo el descanso te aporta, donde realmente tanto tu sistema nervioso como tu sistema endocrino como tu sistema inmunológico crean un equilibrio y una comunicación perfecta. ¿Para qué? Para que tenga un impacto directo sobre todos tus sistemas. ¿Qué es lo que buscamos con el sueño y el descanso? Principalmente el reseteo, la reparación y la puesta a punto. O sea, es como la ITV diaria de tu cuerpo. Que poco somos conscientes de esta reparación, porque es verdad que la falta de sueño puede pasar que nos tengamos un factor perpetuo de estrés crónico y que esto conlleva una inflamación en el cuerpo y por eso necesitamos de lo que estabas hablando. A ver, una de las cosas que sucede como tal es que nosotros tenemos dos súper grandes sistemas a nivel nervioso, ¿no? Que es el sistema nervioso simpático, que es el que nos permite lo que es toda la activación, la actividad, la movilización. Y gracias a toda esa activación hay una activación también neuroendocrina, ¿vale? A través del eje hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal. Con toda una cascada neuroendocrina también, ¿vale? Una serie de hormonas, ¿no? Como hay adrenalina, noradrenalina y cortisol, el famoso cortisol, ¿de acuerdo? Esto a lo largo del día, con un pico potente en la mañana, es deseable. ¿Por qué? Porque es durante las horas solares, las horas del día, donde nosotros realizamos o deberíamos de realizar toda nuestra actividad. Pero resulta ser que cuando nos vamos dirigiendo a ese proceso de descanso y reparación o regeneración, se dan ambos procesos, son muy parecidos, aunque no son exactamente iguales, ¿vale? Porque en un proceso de regeneración es un intercambio celular natural, en un proceso de reparación hablamos de algo que se rompió, ¿de acuerdo? Pero ambos procesos se dan en el cuerpo y es natural, ¿vale? Es decir, hay tanto un desgaste como una rotura a veces. Entonces ambas cosas tenemos como las casas, ¿no? Tú muchas veces simplemente vas limpiando por un lado, ¿no? Y vas reponiendo como la nevera que se repone, y otras veces pues tienes que dar una mano de pintura, tienes que reparar, ¿no? Porque la pared se ha roto un poco. Pues el cuerpo no es diferente en ese sentido, es exactamente igual, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que para el proceso de reparación el sistema que debe predominar no es el sistema nervioso simpático, sino el parasimpático, donde los niveles de esas hormonas de activación han de disminuir o no desaparecen completamente, pero sí que quedan un porcentaje residual. ¿Para qué? Para que el resto de sistemas a nivel interno, a nivel sanguíneo, puedan funcionar. Es decir, cortisol, aunque sea un poquito, se va a seguir produciendo, pero muy poquito y lo suficiente solamente para movilizar ese tipo de células y mantenerte en niveles estables, pero no para crear una respuesta de estrés en toda regla, ¿vale? De activación, porque lo deseable es que duermas, de ahí que las funciones vitales en general disminuyen. Disminuyen quiere decir que tu frecuencia cardíaca va a bajar, no hay actividad muscular potente, ¿ok? A nivel digestivo no hay digestión, no hay proceso metabólico, no hay ese desgaste, porque toda esa energía la tenemos que invertir en todo el otro proceso. Además, el acto de que el sistema nervioso parasimpático permita toda esa calma, permite que el sistema inmunológico coja más energía y afine en ese proceso tanto de reparación como regeneración. Es decir, va a tener energía suficiente para hacer un proceso regenerativo celular eficaz. Quiere decir que va a estar pendiente de que el siguiente recambio celular sea una célula perfecta, sin mutaciones, sin alteraciones, etcétera. ¿Ok? Ok. Y cuando dormimos mal, ¿hay algún mecanismo fisiológico que se altere, como puede ser lo que estabas hablando, sistema inmune, el propio metabolismo o las hormonas? A ver, lo primero que ocurre, Inma, es que se altera lo que es el ritmo circadiano y la hormona. Cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo a principalmente cortisol, melatonina, leptina e insulina, ¿vale? Entonces, vamos a recordar rápidamente para qué significa cada una de esas hormonas, ¿no?
Porque a partir de ahí ya puedes tú razonar qué estás alterando. Ujú. Y cómo tú de repente llegas a respuestas en tu cuerpo que son incomprensibles tenerlas por las noches y de repente las tienes por el día. Ujú. Sí. Porque Me muchas suena. veces, ok, porque que te dé hambre a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana no tiene sentido, cuando lo que tienes que estar es descansando y durmiendo. ¿Ok? Entonces, vamos a ordenar, ¿no? ¿Para Venga, qué sirve el cortisol? Lo acabamos de decir, Inma. ¿Para qué sirve? para mantenernos despiertos. Y movilizar energía. Ujú. ¿Ok? Movilizarte, activarte muy bien, junto con adrenalina y no adrenalina. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve melatonina? Para inducir al descanso. Y para muchas más cosas. Ujú. Porque vía de la mano del descanso también va en conjunción con la regeneración y reposición celular, ¿de acuerdo? O sea que no la saquemos solamente para el descanso, pero sí, principalmente la melatonina es una inductora del sueño, ¿de acuerdo? Es Ujú. como es la hormona responsable de que te dé sueño, entre otras, ¿vale? Ujú. Ahora, hemos nombrado más leptina e insulina, ¿de acuerdo? Ujú. La insulina es una hormona de crecimiento. Entonces, Ujú. cuando se dan de forma adecuada esos ritmos adecuados, permite esa regeneración. Siempre y cuando esa hormona de crecimiento vaya destinada y en control para la regeneración celular, no para la multiplicación del sistema inmunológico porque de repente está desafiado, Ujú. aunque no haya un desafío real. Ujú. ¿Entiendes? Sí. Y entonces, y la leptina, la querida leptina, es una hormona que me indica saciedad, que si la unimos a la grelina, debe haber un balance perfecto entre ambas hormonas. Porque la grelina Ujú. es la encargada de darme hambre, leptina, saciedad, entre otras. Ujú. En el momento que se superpone estrés crónico o digamos una activación del sistema nervioso simpático continuo sobre parasimpático, crea un desbalance. Hay una producción continua de cortisol y empiezan a haber trastornos porque la melatonina no se puede producir y comenzamos a desgastarnos, hay una activación continua. También una de las cosas que ocurre en ese ciclo es que se altera el ritmo natural de hambre-saciedad. Y entonces de repente llega a las 12:30, a la 1 de la mañana, ¡pum! Estás activa y dices, ¡ay! Un chocolatito. Chocolate. Pero claro, te tomas el chocolate y las cagas, porque eso no te da saciedad. Eso te despierta, te activa, es glucosa directa para el cerebro y te va a pedir más, porque no te da ningún tipo de saciedad. Es un hidrato de carbono. Te recordamos que realmente lo que da saciedad normalmente es la proteína, no es Ujú. el hidrato de carbono, ¿vale? Entonces, eso es una de las maneras en las que va afectando el sueño y el descanso. No solamente eso, sino que además va a tener un impacto diario, ¿ok? O sea, no se queda solamente ahí. Ujú. Ok. Y en relación a tomar de decisiones, emociones, ¿puede afectar, por ejemplo, que tomemos una mala decisión porque tengamos una falta de sueño continuo y nuestras emociones tengan un desbalance también por ello? Es muy sencillo. Recuerda una noche en la cual hayas dormido solo 2 horitas, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿cómo está tu humor cuando te levantas al día siguiente? Fatal. Cuando hablamos de Fatal. fatal, Sí. estás ultra mega irritable. ¿Qué ha pasado? Ujú. No has podido dormir. Te has desesperado por la noche. El cortisol ha hecho una pedazo de rave en tu cerebro, en tu cuerpo completa. ¿Qué ocurre? Que encima cuando hay una hormona que está continuamente produciendo, se empieza a hacer loopings
que yo le llamo el looping de la desesperación total. ¿Ok? Empiezas a dar vueltas en la cama, no te consigues dormir, pero estás agotada. Automáticamente, ¿qué emoción aparece? Empieza por irri y acaba por tabilidad. Irritabilidad total. Estás cabreada, cabreado. No has podido Sí. descansar. Encima, una de las cosas que no entiende la gente es que sueño perdido, sueño no recuperado para siempre. Eso te lo iba a preguntar también, que si esto guarda o... No, lo has perdido, lo has perdido. Si no No se puede perderá. compensar. A ver, se puede reordenar el sistema. Se puede volver a resetear. Si lleva un periodo de tiempo muy agotada, porque has estado muy estimulada en el trabajo, has estado feliz haciendo mucho, pero te has desgastado, ¿vale? Porque a veces nos ocurren esas cosas y es natural. De repente son días muy agotadores, muy intensos en los cuales trabajan mucho porque están muy entusiasmadas y eso forma parte de la vida, ¿de acuerdo? O tú que eres madre de 3 hijos, pues habrá muchos días Sí. llega al final de tu día muy agotada y eso lo puedo entender. Ahora, si nuestro sueño fuera completamente reparador y tuviéramos el ambiente ideal para descansar, estas paticas de gallo que nos aparecen de vez en cuando, ¿eh? Estas señales de que el tiempo pasa, no llegarían tan rápido. No llega, o tardarían más en llegar. O sea, el proceso de regeneración sería todavía más eficaz. Evidentemente, en el momento que tú te alineas con, con el ritmo al que te corresponde, vuelves a meter las horas de sueño que te corresponden, tomas un alimento que te corresponde y vives la vida que realmente deseas vivir, es decir, te haces tú con el control de tu propia vida porque sientes que tienes la energía para ello, a partir de ahí, claro que más que recuperar es que dejas de perder. ¿Ok? Vale. Y eso es un proceso también natural. Es decir, estamos aquí para vivir este viaje que es la vida y luego tener la capacidad de ir reprogramándonos. Por supuesto, pues realmente se dice que si estuviéramos en un ambiente idóneo para dormir, el ambiente idóneo para dormir, que ahora te voy a contar cuál es, y hiciéramos ciclos completos, REM y no REM, y durmiéramos de forma adecuada, necesitaríamos realmente solamente entre 4 y 5 horas. No necesitaríamos nada más. Aquí vienen los problemas. ¿Cuál es el Sí. ambiente perfecto? ¿Eh? Venga, cuéntanos. ¿Cuál es ese ambiente? Vale. Uno, en, en conexión con la naturaleza. Ajá. Tu casa, paredes, eh, todo artificial, es decir, tu cama no es en contacto con una tierra blandita que te conecta directamente y te descarga. No, es un colchón, ¿vale? Puedes tener un buen colchón, todo lo que tú quieras, pero no es la conexión directa a la tierra. El aire que respiras, ¿es puro? Los ruidos, ¿son ruidos de la naturaleza o son ruidos artificiales? Si vives en una ciudad, la Ya. contaminación acústica, la contaminación medioambiental, la contaminación lumínica. Realmente deberíamos de dormir en la oscuridad en el sentido que fueran las estrellas y la luna la que nos ilumina, nada más. ¿Ok? Entonces, claro, cuando tú ves que has perdido todos esos estímulos, es más complicado favorecer un sueño reparador. Luego hay escala de grises, hay puntos intermedios. Yo este fin de semana, por ejemplo, que está en un pueblo de montaña, sin necesidad de aire acondicionado. Aunque tenía la campana del pueblo que sonaba cada hora, no pasa nada, ¿vale? Te acostumbras y es una contaminación, como yo digo, un disruptor mínimo. ¿Por qué? Porque, pues claro, yo dormía 5 o 6 horas y me sabían a mis 7 8 que duermo diaria aquí en mi casa, en una ciudad, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, Sí. ahí es donde tú puedes apreciar. O como cuando tú te vas a un entorno natural y te das cuenta que de repente te acuestas a las 10 de la noche
con un sueño que te caes porque te has podido relajar por completo, porque has dejado el móvil a un lado, has dejado las pantallas, has dejado un montón de estímulos que te activan, que activan esa onda del cortisol, que no la disminuyen, y de repente permites que se dé de forma natural el sueño. Pues claro, ¿qué ocurre? Cuando tú permites que eso ocurra en tu cuerpo, necesitas menos horas para descansar y reponer, ¿vale? Ujú. Y no poder Claro. dormir más, pienses que rellenas la pila. No Ujú. funciona O así sea, tampoco. No no, funciona así tampoco, no. ¿vale? El sistema no funciona así tampoco. A ver, el sueño se puede compensar sí y no. Es decir, no termina de compensarse del todo, pero evidentemente si estás agotada, en el momento que dejas de hacer funciones corporales como tal y de Ujú. gastar, esto es como un banco, dejas de gastar monedas energéticas, te vas a sentir más descansada. Sí. Ojo, recuerda que es como una hipoteca con intereses. Si no pagas una mensualidad, ¿qué pasa con el interés? Que sube. Sí. ¿Y Ujú. con qué pagas? Con energía, con envejecimiento, con pérdida de funciones vitales, con malestar, con Sí. ansiedad, con Es lo que impaciencia. te iba a preguntar si ese dormir poco alimenta un círculo vicioso de más estrés, más inflamación y peor descanso. ¿Hay ahí un círculo? Totalmente, porque claro, si hay cortisol circulante continuamente, me habla de un desgaste físico, porque lo estás produciendo continuamente, Ujú. mental, porque te estás activando a nivel cerebral continuamente, pero es que además hace un triple golpe, porque genera una resistencia al cortisol. Y en el momento que tú generas resistencia al cortisol, es una hormona que está presente en sangre continuamente y te está reactivando continuamente. Al Ujú. tiempo que se te va agotando las glándulas suprarrenales, que son quien las produce. O sea, es una espiral que te lleva a romper, que hoy se conoce como romper el ritmo del sueño. Y un sueño Ujú. roto es complicado de recuperar. Un ciclo de sueño roto es complicado, por eso es tan interesante prestar atención a este punto del sueño y el descanso, ¿vale? O sea, es Ujú. súper Ujú. interesante. Además, va a tener una implicación directa sobre tus relaciones personales, cómo tú vas a desenvolver y desarrollar tu trabajo. Esto es como cuando has dormido mal, ¿no? Por la mañana y no sabes dónde están las llaves del coche. Sí. Te metes en el coche, te has tenido que meter un tazón de café así de grande, ¿vale? Para sobrecitarte. Claro. Cuando tú te levantas por la mañana y estás descansada o descansado, al principio estás en ese proceso de, ¡pum!, te despiertas y, Sí. vale, hay un proceso progresivo de acomodo, te hidrata, etcétera, 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 ¿no? Pero deberías de tener la energía para hacer cosas. Aunque luego te pueda gustar tomarte tu café por placer, como yo digo, ¿vale? Pero no por necesidad, Ujú. Importante. ¿vale? Entonces, y tiene más implicaciones, no solamente tiene Sí. esa implicación, tiene otras implicaciones a nivel de la microbiota intestinal. Te iba a preguntar sobre ello, si se relaciona la microbiota intestinal con la calidad del sueño y con la inflamación. Resulta ser que cuando descansamos, además el organismo aprovecha esa energía que está disponible ahí para producir neurotransmisores muy interesantes y muy necesarios para todos los seres humanos. ¿Te suena Ujú. la serotonina? Sí, sí, me suena, me Te suena. suena, ¿verdad? Precursora de la melatonina, si no me equivoco, Precursora de ¿no? la melatonina. Es que por eso te digo que Y se cuando se... produce, sí, y O se sea, produce en el intestino, ¿no? entre otras cosas. ¿Te suena el Sí, GABA? ujú, sí, ¿Vale? Todo se va relacionando, todos esos neurotransmisores se van relacionando sobre todo con
o respuestas de aquí y la hora con precursores del sueño y precursores también del bienestar. No olvidemos que la carencia de serotonina me lleva a depresión, otros desequilibrios, ¿de acuerdo? Y junto con también la alteración del mecanismo de GABA, que muchas veces también hace que se perpetúen dolores que no tienen por qué, entre otras cosas, ¿vale? Esto es como tirar pequeños perdigonazos, ¿de acuerdo? Pero que muchas veces a la gente le entienda que cuando a lo mejor estás pasando por un proceso, yo qué sé, pues te ha hecho daño en una muñeca. Y en un proceso natural que debería de regenerarse y repararse en una semana máximo, de repente llevas 3 meses y empieza esa molestia. Y empieza a ahondar y resulta ser que es una persona que trabaja a turnos nocturnos, que además no come bien, que hay una disbiosis, que hay una serie de alteraciones de los patrones del sueño, y dices, claro, aquí hay que empezar a limpiar la era. Hay que empezar a retirar factores de riesgo para que realmente el cuerpo pueda volver a producir esos neurotransmisores que producen un balance en el cuerpo, ¿vale? Básicamente. Claro. Básicamente. Y algunas herramientas prácticas, José, que nos puedas aconsejar, por ejemplo, desde la mirada de la psiconeuroinmunología, ¿qué hábitos pueden ayudarnos a dormir mejor cada día? Aparte de nuestra naturaleza. Evidentemente, puedo entender que vivimos donde vivimos, estamos donde estamos y hemos generado el sitio que hemos generado. Ahora, esto lo hemos escuchado todo hasta la saciedad. La higiene del sueño, la higiene del sueño, la higiene del sueño. Sí. Lo primero que toca es que tú te revises contigo mismo, cuál es tu realidad. Y ahora, dentro de todos esos hábitos que tú haces en contra directa de conseguir el sueño, elijas progresivamente instaurar, empieza 1 o 2 por mes. Porque si quieres instaurar 5, ya te puedo asegurar que en cuestión de 3 días estás más estresada que relajada. Sí. Ok. Entonces, cosas que nos pueden ayudar. Vale. Es muy interesante permitir que la luz solar nos despierte por la mañana, al mismo tiempo que disminuir esas luces que nos despiertan por la noche. ¿Qué luces son las que nos despiertan por la noche que todos sabemos y que ya nos han dicho por activa, por pasiva, por todos sitios? ¿Y más? Las pantallas. Las pantallas famosas. Baja la luz al móvil, las televisiones súper inteligentes, estas ya también te bajan la intensidad de la luz y tal. Hazlo. Tan sencillo como hazlo. ¿Ok? Sincroniza. Pero hay algo que todavía podemos hacer mucho más interesante, además de evitar las pantallas. Súper interesante. Además, va a trabajar a multinivel. Y yo siempre me fijo que las personas que son muy inteligentes y que cuidan mucho de su sueño y su descanso, sí o sí lo tienen como conducta y lo hacen. Y es tan sencillo como se llama la palabra libro. Eso que yo creo que ya a las nuevas generaciones se le puede olvidar lo que es un libro. Un libro. Bueno, físicamente un libro como tal. Un libro de lectura. Y un libro de lectura, si es para por la noche, es un libro de lectura que te puede enriquecer a diferentes niveles. Si lo coges demasiado interesante y que te puede enganchar, lo mismo te tiras leyendo hasta las 7 de la mañana. Podría pasarte. ¿Sí o no? Sí. Pero hay libros que juegan un papel, o puedes tener 2 o 3 libros de cabecera. Uno muy coñazo, para cuando está el sueño reverde. Ok, que leas 2 páginas, la tienes que volver a leer porque no te has enterado de nada. En la cuarta ya te has dormido. ¿Vale? Pero también están los libros, como yo digo, inspiradores. ¿Y cuáles son los libros inspiradores, Isma? ¿O cuál crees que son los libros inspiradores que
a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos ido teniendo y que tenemos grandes artistas sobre ello. Ujú. ¿Cuáles se te Sí, ocurre que pueda? pues algo de literatura clásica que todos conocemos, algo de Machado. eh, ¿De qué me estás hablando? De poesía. Ujú. Eso que muchas veces muchas personas no contemplamos y me incluyo dentro. Sí. Donde hay pasajes que te enriquecen el alma, que te nutren a otro nivel, que te llevan y te transportan a algo que muchas veces necesitas dormir para darle una explicación, pero que en el fondo te van alimentando de una forma muy particular. Hay novelas y novelas, hay historia e historia. Entonces, claro, es que de alguna manera vaya alimentando toda esa parte que tenemos como muy olvidada. Pero es que además el acto de la lectura en sí favorece después las funciones de concentración, de paciencia, Ujú. de observación y de calma. Cosa que una pantalla, leer a través de una pantalla o mirar información a través de las Mm. pantallas, lo único que está generando es dopamina, efectos, o sea, producción Sí. continua dopaminérgica e instantánea. Y entonces no Mm. permite profundizar en procesos. Lee filosofía. Eso te abre la mente por un lado y te Ujú. genera otro tipo de búsqueda más profunda. Ujú. ¿Vale? Entonces eso es algo que también puedes tener ahí. ¿Qué te estoy proponiendo? ¿Que te pongas a leer cada noche 7 horas? No, ni una hora, ni media. Es que tengas un librito de cabecera y leas durante 10 minutos y en el momento que te empieza a entrar ese sueño, cierras el libro y te Jo. duermes. Tan sencillo Mm. como eso. ¿Vale? Otra cosa bien importante, regular los horarios. Ujú. Sobre todo con la comida, con la última comida. ¿Vale? Claro, porque la Porque alimentación nocturna puede influir, ¿no?, en el descanso reparador. totalmente, porque está obligando al cuerpo a invertir energía en otra cosa. Ujú. O sea, si tú cenas o haces la última comida a las 10 de la noche o 11 de la noche, tu proceso metabólico principal no va a terminar si cenas a las 11 hasta las 1 de la mañana. Ujú. Eso significa que tienes el estómago lleno y tú te acuestas y ¿qué vas a sentir? Una incomodidad. Porque si te tumbas, el alimento cae por su propio peso. ¿Me sigues? Pero Sí. en la posición que está en el estómago, para que vaya pasando hacia el intestino, si tú te tumbas, no estás favoreciendo exactamente ese proceso. Una cosa es que Ujú. estés sentadita cómoda en tu sofá y otra cosa es que te eches en la cama y te acuestes. ¿Vale? Ujú. Eso por un lado. El... Por otro, realmente si inviertes mucha energía en ese proceso metabólico otra vez, no permite que haya más energía para otros procesos de regeneración y reposición. Ujú. ¿Ok? Y luego Ok. por último también, o sea, también está el ambiente de descanso que tú crees. Pues la habitación debe estar limpia, sábanas limpias, oscura, fresca, sin pantalla, sin notificaciones. Ujú. Cosas que hoy en día la gente no hace. Exacto. Bueno, y ya para ir terminando, José, ¿qué señales nos va a ir dando el cuerpo cuando nos está diciendo que hay una prioridad en el sueño urgentemente? ¿Qué señales podemos nosotros, qué señal nos da nuestro cuerpo? La principal es que, para mí, una de las principales es que estás irritable todo el tiempo. Ujú. Cuando tú sientes que todo te jode,
Ya está. Y no es de un día que estés contrariado, porque todos tenemos un día en el que puedes estar contrariado, sino que Sí. todo te fastidia, que te levantas por la mañana y sientes que no has descansado nada, que te estás arrastrando a buscar el café, el té, la Coca-Cola, que hay gente que busca la Coca-Cola, que busca otro tipo Sí. de excitantes. Ahí ya tienes que, o sea, ya es interesante que revises qué estás haciendo. Ujú. Porque eso también es otro punto que falla, ¿no? Que la gente no revisa qué está haciendo, Sí. ¿vale? Luego, por supuesto, hay más mecanismos, porque puedes directamente empezar a incluir una meditación o una respiración larga y profunda antes de dormir. Hemos Ujú. hablado del libro, hemos hablado de esa higiene a través de cómo es la habitación, de esa higiene, cómo va a ser los horarios de las comidas. Pero que es que además tú, a través de la respiración larga y profunda y el enfoque Ujú. y la meditación, simplemente en tu camita, enfocándote a la punta de la nariz y respirando a través de la nariz largo y profundo, no tienes que hacer absolutamente nada, pero una respiración larga y profunda, aquella en la cual permite el tiempo de una inspiración completa y una exhalación completa, activa directamente el sistema nervioso parasimpático. Quiere decir que de alguna Ujú. manera puedes ayudar a tu cuerpo a que baje revoluciones. ¿Qué ocurre? Claro. Que tienes que hacerlo si quieres producir el efecto. Que yo te puedo contar 100.000 técnicas. Si no pones en marcha ninguna, no vas a dormir. Ujú. ¿Ok? Tan sencillo como eso. Entonces, es sencillo volver a la salud, Ujú. pero es incómodo. Así un poco. ¿Y por qué? Porque te toca tener paciencia. Si tú has estado, si llevas 3 años con un sueño horroroso, un sueño y un descanso, déficit de sueño y descanso horroroso, has de entender que probablemente tienes estrés crónico, has de entender que tienes un estado de carencia potente y te toca observarte y analizar cuáles son todos esos factores que tú puedes ir cambiando. Empieza por los más fáciles. Y si necesitas ayuda, busca ayuda para que te ayuden Ujú. para que te den una guía. Y a través de eso tú vas creando esa guía. Lo que hemos perdido también muchas veces es la capacidad de la autoobservación, el Ujú. autodiagnóstico. Y buscamos muchas veces la pastillita mágica, buscamos muchas Sí. veces el remedio rapidito, ¿no? Vale, en un momento dado pues puedes encontrar un remedio rapidito y es un parche, pero los parches no es la rueda nueva. Ujú. ¿Ok? O sea, es decir, esto es un proceso de autoobservación y poner en marcha todas esas herramientas en las cuales tú te das cuenta dónde has dejado de hacer algo que te llevaba a la salud y lo has cambiado por algo que te lleva realmente al desgaste, a una mala gestión emocional. En eso también lo notas. Cuando tienes mala gestión Ujú. emocional, cuando un problema muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, de repente lo ves como si fuera el problema mayor del reino y tiene una solución Ujú. sencilla. Ujú. ¿Sabes? En ese tipo de cosas donde tú empiezas a entender que te falta reposición energética, ¿vale? Básicamente. Te iba a pedir un último consejo, pero creo que, que no lo has resumido ahora mismo. Esa observación, pedir ayuda, la lectura, meditación, yoga medicinal, que las secuencias también nos ayudan. A veces que dormimos como un bebé después de las clases, vamos. Y Entonces, también el culto yo le llamo también al autoabrazo. El hecho de, por ejemplo, por la noche darte un baño corto con un agua tibia caliente, no muy caliente. ujú. Después aplicarte a lo mejor un aceite con lavanda, romero, que te deje un olor agradable en tu cuerpo, que te dé unos masajitos en algunas de las articulaciones, en los pies. ¿Lo tienes que hacer todos los días? No, pero de vez en cuando esos días que de repente has tenido un día cansado, agotado, tal, tomarte Ujú. esos 5 o 10 minutos para hacer todo ese tipo de autocuidado,
hacer Sí. unos estiramientos antes de irte a dormir también, terminar de estirar el cuerpo. Eso va a permitir también que finalmente llames a tu cuerpo al modo A descanso. reconectar. Sí, Sí, sobre sí, todo una oportunidad para reconectar con activar el nosotros modo mismos. descanso. Es activar el Ujú, modo descanso. Si lo que hemos perdido es la capacidad de activar el modo descanso. Es tan ujú. sencillo como eso. Una vez que la recuperas, ya sabes la importancia. Entonces tú misma buscas. Una de las cosas que sucede también conforme vas creando ese equilibrio, si la has perdido, si has sido hay personas que son más nocturnas que diurnas y les va a Ujú. costar un poquito más de trabajo crear ese balance. Yo he sido más nocturno en mi vida que diurno, pero curiosamente de niño era más diurno que nocturno. ¿Me siguen? Entonces, finalmente lo que me doy cuenta es que cuando mi cuerpo logra entrar en sintonía de descanso, le gusta mucho estar activo por la mañana, Ujú, que es lo natural, generalmente. ujú. Entonces, cuando tú te das cuenta de la importancia de ese descanso y lo pones en funcionamiento, priorizas. Priorizas tu descanso a muchas cosas. Sí, sí, esta noche me voy de concierto porque me apetece. Y a lo mejor esta noche me voy a acostar 2 de la mañana, 2 de la madrugada. Mañana no. Esto es puntual, me lo estoy pasando bien. Mm, Es un disfrute, es un gustazo. Ahora mañana vuelvo a mi naturalidad. ujú, Hay flexibilidad y al tiempo conciencia, que van juntas. ¿Ok? Si ujú. todos los días estás yendo a un concierto, estás viviendo la noche, etcétera, 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 es un ejemplo en el ocio. Sí. Evidentemente va a pagar con una moneda energética. Mm, Cosa distinta a veces es más complicado con las personas que trabajan a turnos, porque ahí ya tienes que entrar con claro. reguladores, con suplementación, pero entonces ya estamos hablando de ahí una guía más individual y más específica para aquellas personas que tienen ese tipo de desgaste, que forma parte de sus vidas, que escogieron, que eligieron y que viven con ello. Es Ujú. distinto, ¿vale? Básicamente. Pues yo que bueno, que nos has inspirado en la ayuda del sueño, que creo que hay que empezar a cuidar el sueño para cuidar todo nuestro sistema. Y ver si tenemos insomnio, quizás es una oportunidad para reconectarnos y reconectarnos con nosotros mismos, que esto no falla. Y ya sabéis que una forma de reconectar va a ser este retiro que estamos preparados en noviembre. Así que, bueno, José, no sé si quieres decir algo más, si quieres aportar algo más. Sí, dormir no es un lujo, es una necesidad biológica humana, ¿ok? Donde tu cuerpo se regenera, tu sistema inmunológico se fortalece y tu mente se libera del peso de cada día. Porque la mente está en activo continuamente. Entonces, cada hora de sueño repara y es un depósito de salud a largo plazo. ¿Ok? Como es un depósito de salud a largo plazo el aprender a través de ese método vida, en ese retiro que vamos a hacer, para realmente aprender a cómo tú te puedes reprogramar y puedas seguir adelante con tu salud. Como siempre ha sido un Pues nada. placer, que llevaba muchísimo Sí, tiempo sin estar sí, contigo, y esto hay que ir incrementándolo de nuevo, ¿ok? seguiremos. ¿Vale? Aquí estamos. Pues Pues muchas muchísimas gracias, gracias, José. un Venga, placer hasta como luego. siempre, hasta la próxima. Adiós.